Los gaiteros españoles tienen una deuda de gratitud con el gallego Carlos Núñez. Su primer trabajo en solitario, A Irmandade das Estelas, puso la gaita de moda entre los aficionados a la música pop. Con el segundo, Os Amores Libres, que acaba de publicar, mezcla la gaita con el flamenco en un caso de fusión étnica realmente meritorio. Mezclar las gigas, el clásico ritmo irlandés, con el mundo de los toros y la guitarra flamenca no es nada fácil. Pero a Carlos Núñez le gustan los desafíos y buena prueba de ello es Geese and Bulls, un tema en el que se produce una fusión mágica de música con raíces. Aquí tenemos el espectáculo de Carlos Núñez y Geese and Bulls. Magnífico, como siempre, Carlos Núñez. Y algo me dice que en este repaso a los 50 discos más vendidos en España, la gaita va a tener una importancia especial. Pero no nos adelantemos. De momento vamos a por nuestra lista Fi de Aleph, que esta semana tiene 8 entradas y una reentrada. Y para empezar, nada mejor que una incorporación, la de Amparo. Uno por encima encontramos a la entrada de la semana, protagonizada por un artista al que acabamos de ver en nuestro plató, Carlos Núñez, un gallego que llegará muy lejos con su nuevo trabajo, Os Amores Libres. En segunda posición cambiamos de artista, pero no de instrumento. La gaita, en este caso manejada por un asturiano, Evia, que va por su tercer platino con Tierra de Nadie.